El presidente Enrique Peña Nieto lidera la lista de solicitudes de juicio político en México. Según un informe divulgado por el diario local Milenio, el mandatario es el personaje con más acusaciones en la Cámara de Diputados, con 11 querellas en su contra. Incluso supera a sus antecesores Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes cuentan con 3 demandas. Una comisión va a ser instalada esta semana para investigar unos 337 recursos represados desde el año 2003. En la región, varias peticiones de juicio político también fueron instauradas contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también contra la actual jefa de Estado brasileña, Dilma Rousseff. 337 acusaciones políticas presentadas desde el 2003 hasta la fecha se encuentran resguardadas en la bóveda de seguridad de la Cámara de Diputados de México. En el listado, el nombre que más se repite es el de Enrique Peña Nieto. Según un informe del diario local Milenio, el presidente mexicano es el personaje con más demandas. 11 querellas han sido interpuestas en su contra. En una de ellas, por ejemplo, el Congreso Nacional Ciudadano pidió que se le inicie un juicio político por traición a la patria, argumentando las afectaciones que ha producido la crisis petrolera. A la demanda se adjuntaron 57.300 firmas recogidas en todo el país pidiendo su destitución y la de su gabinete. Peña Nieto mantiene el récord, incluso por encima de sus antecesores Felipe Calderón y Vicente Fox, cada uno con 3 querellas en su contra. De acuerdo con el diario Milenio, una subcomisión de examen previo encargada de analizar estos recursos será instalada esta semana. Una tarea nada fácil. Habrá que valorar de manera clara cuáles son los más importantes. Tendríamos que partir primero de los que dañan o son lesivos para los derechos humanos, los que tienen que ver con el erario público. Imagínese, son 320 y si empezamos por el número 1, no vamos a terminar en esta ni en 2 legislaturas más. La propuesta es que en la resolución de la demanda tengan prioridad los casos de violación a los derechos humanos, mal uso de recursos públicos y corrupción. En Argentina, el gobierno kirchnerista alcanzó a acumular en el 2014 cerca de 745 denuncias por supuesta corrupción. 298 de ellas fueron interpuestas contra la entonces presidenta Cristina Fernández, el resto contra ministros y funcionarios de su gabinete. El año pasado en Brasil, más de 27 peticiones de juicio político fueron presentadas contra la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a saludar a esta hora en Ciudad de México a Omar Ortega, diputado y vicecoordinador del PRD. Diputado, muy buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días. Diputado, usted ha afirmado en varias ocasiones que las demandas deben ser desahogadas en función de la gravedad de las imputaciones y no en orden cronológico como fueron presentadas. Sin embargo, ¿cómo determinar la gravedad de las demandas? ¿Sería quizás por quien las presenta o por los perjuicios? Incluso a su criterio quería consultar con usted, ¿cuál cree que de estas 11 que tiene Enrique Peña Nieto es la peor? Bueno, comentar que son 320 juicios políticos, que todavía no se instala la subcomisión de examen previo y la que va a atender de manera clara estas 320 expedientes. Tenemos más de una década en la Cámara de Diputados que no se instala la subcomisión y que no hay un juicio político que se lleve a mejor término. No estamos muy claros que los temas fundamentales son contra los gobernadores de los estados, particularmente para el gobernador de Veracruz, Duarte, que tiene 3 juicios políticos. Uno es por los delitos permanentes a los derechos humanos y 2 por malversación de recursos públicos de la hacienda pública, así como también el que es contra el ex procurador de Justicia General de la República, Murillo Caram, así como para el secretario de la Función Pública, que es Virgilio Duarte. Son los temas más sentidos. Hay más demandas, más juicios, pero tendríamos que ir analizando uno por uno y caso por caso. Ahora, diputado, el Movimiento de Regeneración Nacional, el 2 veces candidato a la presidencia, Manuel López Obrador, presentó una demanda por traición a la patria. Esto en contra de Peña Nieto por la aprobación de la reforma energética. Según el opositor, la privatización de Pemex y la industria eléctrica ponen en peligro, en riesgo la soberanía de México y no se debatió lo suficiente en el Congreso. Eso a criterio de López Obrador. ¿Esta demanda cumple con los requisitos para que sea atendida de inmediato por la Procuraduría General de la República?
Bueno, lo cierto es que nuestra Constitución política no habla de un procedimiento para el caso del presidente de la República. Solamente el artículo 108 de la Constitución señala que podrá ser enjuiciado por delitos de alta traición a la patria, pero sin señalar cuál es el mecanismo y el procedimiento a seguir. En este momento solo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos señala en su artículo 110 cuáles son sujetos de juicio político, y son todos los secretarios de Estado, todos los gobernadores, representantes populares, tanto federales como locales, pero no así el presidente de la República. Su servidor presentó una iniciativa de ley de reforma constitucional para que haya ya un procedimiento en contra del presidente de la República. Por eso no ha avanzado, porque no hay un mecanismo que señale las leyes mexicanas. Es fundamental que podamos avanzar en este rubro y se pueda juzgar como a cualquier ciudadano los presidentes de la República, llámese como se llame, y que sería importante que sea el ejemplo que diera esta nación mexicana. Por el momento no hay ningún procedimiento, no se señala cuál es, y entonces todo se queda solamente en manifestaciones, por desgracia. Diputado, ahora, quien se considere perjudicado o contrario a las medidas tomadas por el Ejecutivo, ¿tiene derecho a demandarlo en lugar de buscar otras vías de rechazo y protesta? Bueno, en este momento no las hay. Para el Ejecutivo de la Nación no. Sí así para todos los demás representantes y funcionarios públicos, y es el juicio político. Este se presenta ante la Cámara, se conforma la subcomisión de examen previo, esta tendrá que resolver y se conforma la sesión instructora, esta tendrá que dar un veredicto y ya se forma, en su caso, la Cámara de Diputados como jurado de procedencia. Pero en este caso, para el caso particular del presidente de la República, no hay ningún mecanismo más que el de la protesta social y hacer ver a través de los medios de comunicación en lo que está quedando mal. Por eso nosotros insistimos en esta reforma que bien puede abonar para que todos los sujetos del Estado mexicano puedan ser responsables si incurren en algún delito grave. Ciertamente, el ser mandatario de un país pues lo hace presa fácil de tener más demandas de juicio político. Eso lo dicen no solo en México, sino en otros países donde también se han presentado este tipo de demandas. Ha sucedido en otros países. ¿Qué es lo que buscan, sin embargo, los demandantes con estos juicios políticos? Por citar un ejemplo, el Código Federal de México contempla una pena de 4 a 40 años de prisión a quienes cometan el delito de traición a la patria, una de las demandas contra Peña Nieto. ¿Se busca sanciones en estos casos contra el presidente de México o hay quizás otros objetivos disfrazados? Bueno, no sabría yo decirte qué se busca cuando algún actor solicita que se haga valer el delito de alta traición a la patria. Lo cierto es que tendremos que ir generando las condiciones para que se puedan juzgar todos los mexicanos, sea quien fuere, hasta el presidente de la República. Eso es el tema delicado, que en este momento, como están las leyes en el país, es difícil que se pueda juzgar a un presidente y en consecuencia, pues que haya impunidad. Y si hay impunidad con el mandatario número uno, pues complicado es que los demás que no incurran en negligencia y en corrupciones y en impunidad. Creo que ese es el tema delicado y tendríamos nosotros desde la Cámara de Diputados abonar para poder cambiar estos hechos. Pero en este momento pues no hay nada que pueda poner en proceso al presidente de la República. Y solamente se va al mecanismo que todos conocemos, que es a través del voto universal, libre y secreto, donde queremos cambiar las condiciones y en su momento cambiar la figura del presidente de la República. Vamos a agradecer a Omar Ortega, diputado y vicecoordinador del PRD, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24 desde Ciudad de México. Un buen día para usted. Al contrario, que tengan un excelente día.